Les cuento que nosotros desde 2020 empezamos residencia de odontología general y comunitaria. Damaris Zapata, que es la odontóloga que les va a hablar ahora de este tema, preparó esto de osteonecrosis relacionado a medicamentos, sobre todo a bifosfonatos. Lo presentó primero acá en la zona y tuvo buena repercusión. Entonces tuvimos la idea de llevarlo en octubre del año pasado a Plotier, en la Semana de la Salud Bucal. Bueno, nuevamente algunos coordinadores de las zonas más alejadas comentaron que hubiera estado bueno verlo por Zoom, porque muchos no lo pudieron ver. Entonces, a instancias de estos colegas, es que decidimos hacerlo así por Zoom, y además con el soporte del Castro Rendón, y que quede grabado ahí en su videoteca. Para los que no lo pueden ver ahora en vivo, y también si lo quieren participar a médicos, porque bueno, este es un tema que los atañe también a ellos, y especialmente ha venido a darnos una posibilidad de unirnos un poco más, ya que tenemos que tratar en forma multidisciplinaria a los pacientes que presentan estos problemas. Así que, bueno, ahí piden de Chosmalal el nuevo enlace. Vamos a ver si se pueden conectar. Bueno, ahí lo están mandando, así que calculo que en breve ya podremos empezar. Veo acá en la pantalla a la residencia del Hospital Buque Roldán, así que los saludo. Y después a otros colegas también del interior de la provincia, aprovecho para saludarlos, ¿sí? Roberto, le damos la oportunidad a Damaris, por favor, de compartir pantalla, ¿te parece? Sí, ya puede. Bien. Bueno. Ahí tengo apagada la cámara. A ver, ahí se ve bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Bueno, buenas tardes. Como ya dijo Pablo, vamos a hablar un poco de lo que son los bifosfonatos para la práctica odontológica. Bien. Antes de abordar el tema de los bifosfonatos en sí, nos pareció prudente comenzar a hablar y dar un pantallazo, más que nada recordar cómo se maneja el tejido óseo para poder comprender de forma más específica cómo actúan esta clase de fármacos y comprender los efectos adversos de los mismos. Bueno, recordamos que el tejido óseo es un tejido conjuntivo, mineralizado, vascularizado e inervado, que macroscópicamente se encuentra estático, pero microscópicamente se encuentra en un proceso dinámico continuo, que va sufriendo cambios en su estructura. En un corte mandibular podemos observar
lo que es el hueso esponjoso, el hueso compacto y el periósteo. Dos conceptos que nos pareció adecuado recordar son el modelado óseo, que es el mecanismo por el cual se forma el tejido óseo y se renueva constantemente antes de que cese el crecimiento, o sea, antes de que cierren los cartílagos epifisiarios, y el remodelado óseo, que es el proceso de reestructuración que tiene el hueso, ¿bien? Lo que va a implicar la formación y la reabsorción del mismo, y este proceso se va a llevar a cabo por medio de las células osteoclásticas y osteoblásticas, generando un balance óseo, y lo que va a generar es que se reemplace lo que es el hueso viejo por el hueso nuevo. A forma esquemática, ver las células que van a funcionar, ¿bien? La activación de estos osteoclastos va a estar regulada por una serie de factores como la vitamina D, los glucocorticoides, la hormona tiroidea, la calcitonina, la hormona de crecimiento, la paratormona, entre otros. Bueno, el sistema óseo va a estar regulado por una serie de receptores y ligandos. Las células que van a intervenir son los osteoblastos, que van a tener el RAN ligando. Este RAN ligando se va a unir al receptor RANK del osteoclasto. Este osteoclasto de esta forma va a quedar activado y va a ser el encargado de producir la reabsorción ósea. A forma esquemática también cómo funciona el ciclo de remodelado, siempre tener en cuenta que es un balance. Cuando se va reabsorbiendo, también se va formando hueso nuevo. Bien, acá tenemos las células osteoblásticas, las células osteoblásticas y las células osteoclásticas, que van a ser las encargadas de la reabsorción, y tener en cuenta que este ciclo tiene una duración de aproximadamente 3 meses, hasta que queda totalmente mineralizado el hueso. Bueno, la farmacología en el tejido óseo, lo que tenemos que tener en cuenta es que son varios los tratamientos farmacológicos que actualmente están en uso en los pacientes para mantener lo que es la estructura y la densidad del hueso. ¿A qué pacientes tenemos que apuntar o qué pacientes tenemos que prestar un poco más de atención? En los pacientes mayores, sobre todo en las mujeres mayores de 50 años, que ya empiezan con los procesos de la menopausia, que empiezan con una prevención nutricional de medicación por el tema de la pérdida de tejido óseo. Principalmente estos pacientes van a tener una prevención nutricional de calcio, que puede ingerirse tanto por dieta como por suplementos farmacológicos, y de vitamina D. Bien, la vitamina D ya la tenemos en el organismo y se activa por los rayos UV. Tenemos que tener en cuenta que por el lugar geográfico que habitamos, la mayoría de los pacientes tienen un déficit de vitamina D. Entonces, la mayoría de los pacientes de edad avanzada van a estar consumiendo suplementos de vitamina D. Bueno, los fármacos que van a actuar sobre el tejido óseo, vamos a tener los antirresortivos, que son medicamentos que actúan sobre los osteoclastos, inhibiendo y retrasando los procesos de reabsorción ósea. Por lo que van a... ¿Se escucha bien? Si alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Ah, bien. Bueno, como decía, los fármacos antirresortivos son medicamentos que van a actuar sobre los osteoclastos, inhibiendo o retrasando los procesos de reabsorción ósea, lo que va a estabilizar e incluso aumentar la masa ósea. Dentro de estos medicamentos vamos a tener los bifosfonatos,
los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, la calcitonina, el denosumab, que ahí vamos a hacer un paréntesis porque tenemos que tener en cuenta este medicamento también, el denosumab, que como efecto adverso también puede generar una osteonecrosis a nivel maxilar. Luego, dentro de los fármacos que actúan en tejido óseo, también tenemos los osteoformadores, como la paratormona, la teriparatida y los fluoruros, y los fármacos de acción mixta, como el ranelato de estroncio. Acá nosotros agregamos los antiangiogénicos, que si bien no son fármacos que actúan directamente sobre el tejido óseo, son fármacos que tienen una intervención en la formación de vasos sanguíneos. Y particularmente el sunitinib es un fármaco que también tiene como efecto adverso la formación de osteonecrosis en los maxilares. Bueno, vamos a hablar de los bifosfonatos en sí. Los bifosfonatos son análogos de los pirofosfatos endógenos del organismo. Se va a cambiar, si ven ahí con la flechita, lo que es el átomo de oxígeno del pirofosfato, que siempre está unido a dos grupos fosfato, por un átomo de carbono. Este átomo de carbono siempre va a estar unido a un grupo oxidrilo, que este grupo oxidrilo es el que se va a unir en forma estable con la hidroxiapatita, y una cadena R, que es la que va a ir cambiando y le va a ir dando las diferentes potencias a los distintos bifosfonatos. Bien. Bueno, la clasificación de los bifosfonatos a grandes rasgos se van a clasificar como no nitrogenados y como nitrogenados. Los no nitrogenados generalmente se van a utilizar en enfermedades como osteoporosis posmenopausia, en hipercalcemias. Los nitrogenados los vamos a tener en tratamientos como cáncer, hipercalcemia, osteoporosis, mielomas, enfermedad de Paget, las osteoporosis tanto posmenopáusica como relacionadas a corticoides. Bueno, y nos pareció prudente también poner el tema de la potencia relativa de estos fármacos. Según sus nombres, en el cuadrito pusimos las distintas potencias que tiene cada uno. En rojo pusimos los bifosfonatos que se administran vía parenteral, en celeste los que se administran vía oral, y los que están en verde actualmente están bastante en desuso. Bien. Algo que también queremos destacar es que si bien son muchos nombres y son complicados, tenemos que tener en cuenta el tema de la terminación. La terminación generalmente son siempre dronato, y si bien por ahí no sabemos el nombre, por lo menos nos tomemos el tiempo de buscarlo, de si estamos hablando de una droga de estas que generan la osteonecrosis, cuando nos viene un paciente y nos dice que está tomando tal o cual medicamento. Los mecanismos de acción de estas drogas son a 3 niveles. A nivel tisular, la acción se caracteriza por una reducción del cambio óseo debido a la disminución de la cantidad de actividad osteoclástica. A nivel celular, hay una inhibición en el reclutamiento, adhesión y actividad celular, incluida una mayor apoptosis. Y a nivel molecular, el fármaco interfiere en la comunicación celular, pero esto está en estudio actualmente. ¿Bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los bifosfonatos promueven una tasa reducida de remoción de hueso. Y a forma esquemática, para que quede claro cómo funcionan, como dijimos, el bifosfonato tiene una fuerte adhesión a la hidroxiapatita, o sea, se va a unir al hueso. En el hueso, ¿en qué va a interferir? En las células osteoclásticas. Va a ingresar, afectando el citoesqueleto de la célula,
y va a quedar dentro de la célula hasta que esta célula produce una reabsorción. Bien. Cuando produce la reabsorción, cuando el organismo se ve afectado y necesita sí o sí generar hueso nuevo, digamos. Bien. Lo que va a interferir el bifosfonato dentro de esta célula es evitar la formación del borde de cepillo de la célula, que es esto, que es lo que justamente ayuda a la célula para producir la reabsorción a nivel óseo. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que a las 4 horas, luego de la ingesta de estos medicamentos, ya se encuentra presente el depósito a nivel de la superficie ósea de los mismos. Y esto va a depender, según los bifosfonatos, en qué... perdón. Esto va a depender, según de los bifosfonatos, la potencia que tengan, la cantidad de tiempo que duren dentro de las células los mismos. Por ejemplo, los que se administran por vía parenteral pueden durar hasta 10 años dentro de las células del hueso. Bueno, los usos terapéuticos de estos medicamentos. Muchas veces los pacientes no saben qué están tomando con claridad, no se saben los nombres de las drogas que están consumiendo, pero sí saben las enfermedades que tienen, que tuvieron, o sí saben cada cuánto toman las drogas. Estas drogas particularmente se consumen cada una vez por semana, cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Bien? Entonces, es importante que hagamos una buena anamnesis de estos pacientes. ¿En qué enfermedades comúnmente se utilizan? En osteoporosis, sean relacionadas a corticoides, la osteoporosis propiamente dicha, o relacionadas a posmenopausias, en enfermedades óseas y en algunos tipos de cáncer. Sobre todo en aquellos que tienen, que generan una metastasis ósea. Entonces, tenemos que tener en cuenta, al momento de hacer la anamnesis del paciente, este tipo de enfermedades y ahí indagar un poco más sobre la medicación que puede llegar a estar tomando. Bueno, a modo comparativo, pusimos lo que es bifosfonatos que se toman por vía oral y los intravenosos. Los vía oral van a estar indicados generalmente a pacientes con alteraciones de metabolismo óseo. Osteoporosis, tienen una menor biodisponibilidad dentro de la célula, la acumulación es más gradual, afectan a los osteoclastos en menor severidad y retarda esto el establecimiento de una osteonecrosis. Bien, el riesgo de osteonecrosis de estos pacientes es cuando ya ingirieron la medicación por un tiempo más que 3 años. Por otro lado, los bifosfonatos administrados por vía intravenosa están indicados en pacientes comprometidos sistémicamente, en pacientes con cáncer, con mieloma, con enfermedad de Payet. Tienen una mayor biodisponibilidad. Como les dije anteriormente, quedan en las células hasta 10 años. La acumulación ósea es rápida y en altas dosis. Son medicamentos que tienen una potencia mucho más alta. Si recordamos el cuadrito que vimos anteriormente, son los que estaban en rojo. Y el riesgo de osteonecrosis en estos medicamentos es cuando se suministran por periodos mayores a 8 meses. De todas formas, esto es algo que está en estudios. Si el paciente ya se está administrando bifosfonatos vía intravenosa, tenemos que tener las mismas precauciones, así se haya administrado una sola vez.
Bueno, las reacciones medicamentosas adversas que tienen estos medicamentos son a nivel gastrointestinal: náuseas, vómitos, dolor epigástrico, genera toxicidad renal. A nivel ocular tienen conjuntivitis inespecíficas, respuesta de fase aguda, fiebre, fatiga, malestar, mialgia, artralgia, dolor de los huesos, hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario, dolor del músculo esquelético, y lo que nos compete a nosotros, la osteonecrosis de los maxilares relacionada a los medicamentos. Bueno, como su nombre lo indica, las osteonecrosis son necrosis óseas que se producen tanto en el maxilar como a nivel mandibular. Bien. Pueden ocurrir en términos generales después de 3 años de ingesta vía oral o después de 8 meses vía parenteral. Y el riesgo de aparición de esta patología es de 10 a 100 veces mayor por una administración vía parenteral. Todo esto es por la potencia de los mismos fármacos. Acá pusimos esquemáticamente 2 imágenes. En la ortopontomografía vemos el secuestro óseo, y a nivel clínico el hueso expuesto. Bueno, los factores específicos para que se produzca esta enfermedad: enfermedad periodontal, microtraumas, sea por prótesis u otros, que pueden ser dientes mal posicionados, algún filo en algún diente, hasta el torus mandibular, que de eso les voy a hablar en un ratito. Procedimientos dentales que involucran cirugía ósea, por ejemplo una extracción. Pacientes con cáncer, corticosteroides, infección sistémica o regional, insuficiencia vascular debido a una trombosis causada por coagulopatías, potencia del bisfosfonato en sí. Recordemos que el ácido zoledrónico y el paminodorato son los que tienen potencia más alta. Pacientes con antecedentes de enfermedad dental inflamatoria, diabetes, tabaquismo, alcoholismo, mala higiene oral. Bueno, la presentación clínica de la osteonecrosis generalmente es hueso expuesto en el 93% de los casos, dolor en un 79%, problemas de cicatrización en un 68% de los pacientes, inflamación en un 59%, fístulas intra o extraorales en un 41%, sinusitis en un 17% y la fractura patológica en un 5%. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que la presencia de los cofactores favorece la enfermedad. ¿Qué serían los cofactores? Aquellos pacientes diabéticos, pacientes con déficit de vitamina D, que sean corticodependientes, pacientes inmunodeprimidos. Bueno, acá pusimos algunas imágenes, cómo se ve una osteonecrosis a nivel intrabucal, a nivel extraoral, y estas dos particularmente son de un caso que tuvimos acá en el hospital. La paciente se presentaba con la boca sana, pero relataba que tenía un contacto prematuro, ya sentía que mordía primero con este sector que con el resto de la boca. Indagando supimos que la paciente había cursado con un CA de mama, que estuvo con bifosfonatos muchísimo tiempo, estuvo más de lo que debía, y al examen nosotros lo único que encontramos era en el torus mandibular estos mamelones amarillentos, así que ella estuvo con tratamiento antibiótico muchísimo tiempo y por suerte evolucionó favorablemente. Bueno, en 2014 se hizo
una clasificación de las etapas de la osteonecrosis. Diferenciamos en una etapa 0, que es la presencia de signos y síntomas clínicos no específicos, sin evidencia clínica de osteonecrosis ósea. La etapa 1, la presencia de hueso necrótico y expuesto en pacientes asintomáticos sin evidencia de infección. La etapa 2, con la presencia de hueso necrótico expuesto asociado con infección, dolor y eritema, con o sin drenaje purulento. La etapa 3, presencia de hueso necrótico expuesto, dolor, infección y una de las siguientes manifestaciones clínicas. Hueso expuesto y necrótico que se extiende más allá de la región del hueso alveolar, lo que produce la fractura patológica, fístula extraoral, comunicación bucosinusal, osteólisis que se extiende al borde inferior de la mandíbula o al piso del seno maxilar. Bueno, también a forma esquemática, como para que lo tengan en cuenta, detallamos lo que son los principales hallazgos, tanto clínicos como radiográficos. Dentro de los hallazgos clínicos, una odontalgia que no se explica con una causa odontogénica. Por ejemplo, el caso que les mostré recién de la paciente tenía la boca completamente sana, pero ella tenía una molestia que hubo que averiguar cuál era. Hueso expuesto, fístula intra o extraoral, dolor sordo que puede irradiarse a la región de ATM, dolor sinusal relacionado o no a una inflamación y engrosamiento de la mucosa del piso sinusal, alteración de la función neurosensorial, movilidad dentaria no relacionada a enfermedad periodontal crónica, y o fístulas periapical o periodontal no asociada a necrosis pulpar por trauma, caries o restauraciones. Por otro lado, los principales hallazgos radiográficos son la pérdida de hueso alveolar o reabsorción no atribuible a enfermedad periodontal crónica, cambios en el trabeculado óseo, la no formación de hueso en los alvéolos post-exodoncia, que puede notarse recién a los 20 días aproximadamente, el secuestro óseo, regiones de osteoesclerosis que incluyan o rodeen hueso alveolar y o engrosamiento del ligamento periodontal y de la cortical alveolar. Bueno, el enfoque actual de los manejos de estos pacientes, bueno, está en estudio todo. Se habla de protocolos individuales, ¿por qué? Porque cada paciente es un mundo distinto. Bien, tenemos pacientes que están medicados con una medicación porque cursan tal enfermedad y otros que no, por más que tengan la misma medicación. Bien, entonces, cada protocolo va a ser distinto para cada paciente. Cada paciente va a tener un protocolo individual y esto se debe a que no hay pautas de tratamiento definitivas. Bien, se siguen distintos estilos de tratamiento. Los tratamientos van a ser conservadores, con antibióticos y antisépticos a largo plazo, y tratamientos quirúrgicos, con desbridamiento hasta la recesión segmentaria y reconstrucción del colgajo libre. La terapia debe ser específica para cada etapa. Se sugiere un abordaje conservador en las etapas 0, 1 y 2, y un abordaje quirúrgico en las etapas 2 y 3. Pero esto siempre puede variar y puede cambiar según cada paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes adultos, mayores, que tienen una osteoporosis muy avanzada, o en pacientes que están cursando un cáncer, es muy complicado realizar un abordaje quirúrgico. Bien, entonces lo que se sugiere siempre es un protocolo alternativo combinando tanto el tratamiento conservador con el quirúrgico. En los pacientes que ya está la osteonecrosis instaurada, lo ideal es la extirpación completa del hueso necrótico. El paciente va a recibir antibiótico terapia
antes y después del tratamiento quirúrgico. Bien. El tratamiento va a requerir un desbridamiento quirúrgico hasta que el hueso parezca sano. Lo que nos da la pauta de que el hueso está sano es la hemorragia del hueso. El hueso que está enfermo generalmente está mucho más oscuro, es mucho más poroso, está mucho más blando. Bien. Y acá está lo que les decía recién, en pacientes con edad avanzada generalmente no se puede realizar este tipo de tratamiento. Bueno, el tratamiento conservador se trata de concentrar en las heridas locales. Es importante que en esto recibamos colaboración del paciente, que el paciente sea consciente de lo que está cursando, ¿bien? Y sepa que va a tener que colaborar porque se va a hacer el tratamiento, tanto en el consultorio odontológico como él va a seguir el tratamiento en su casa, ¿bien? Se le va a prescribir soluciones antibacterianas, sea solución fisiológica o clorhexidina al 0,12%, y se le va a indicar al paciente que debe realizarse lavajes de la herida, ¿bien? Avisarle siempre que va a generar molestia este lavaje, que va a generar sangrado, que va a generar irritación, pero que toda esta sintomatología va a ir disminuyendo con el paso del tiempo y que el tratamiento va a ir mejorando, ¿bien? Se van a prescribir antibióticos a largo plazo, pero esto siempre, nosotros debemos hacer una interconsulta con un infectólogo, ya que nosotros no manejamos los que son antibióticos a largo plazo. Entonces, vamos a tener pacientes que no los van a tolerar, que va a ser necesario el cambio de antibióticos, y todo ese manejo es preferible que estemos asesorados por un infectólogo. Y el seguimiento de estos pacientes va a ser, siempre dependiendo cuál sea el grado de gravedad del paciente, cada 15 días, luego cada mes, y así progresivamente hasta que el paciente cure. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente debe quedar completamente curado para nosotros poder darle el alta, pero este paciente va a seguir con un seguimiento, ¿bien? No es un paciente que podamos dejar de ver. Bueno, la antibiótico terapia de elección siempre es la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Bien. También se puede utilizar amoxicilina más ácido clavulánico de 625 miligramos cada 8 horas. Los pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda la eritromicina y la clindamicina, pero como no son muy tolerables para los pacientes, lo que más se emplea es la doxiciclina de 100 miligramos, una por día. Si las infecciones son muy persistentes o muy sintomáticas, también se puede añadir el metronidazol cada 8 horas. Bueno, y como resumen, hicimos un cuadro con los distintos tipos de pacientes que podemos tener. Podemos tener un paciente que está previo a recibir esta clase de medicación. Podemos tener un paciente que ya está tomando bifosfonatos, o un paciente que ya tenga una osteonecrosis instaurada. ¿Qué sería lo ideal en cada paciente? El que no recibió todavía bifosfonatos debe tener la boca en condiciones. Se debe preparar esa boca para que no quede ningún foco séptico activo. Bien, los dientes con mal pronóstico deben ser extraídos. El examen odontológico debe ser tanto clínico como radiográfico. Es necesario enfatizar el tema de la buena higiene bucal en estos pacientes. La terapia básica es fundamental. Bien. Y debemos realizar un control de prótesis, tanto fijas como removibles. El paciente no puede tener ningún tipo de trauma. Eso lo tenemos que tener claro. Los pacientes que están tomando bifosfonatos necesitan realizarse un control cada 15 días o 6 meses.
La higiene que vamos a realizar nosotros siempre tiene que ser evitando lesionar cualquier tejido. Bien. Los tratamientos endodónticos siempre son preferibles antes que las exodoncias en estos pacientes. Así sea que la exodoncia es lo más necesario, por ahí preferimos conservar la pieza dentaria. Si la cirugía es necesaria, tiene que tener una antibiótico-terapia antes y después de la cirugía, y debe continuar tomando antibióticos hasta que cicatriza completamente. Se van a controlar también las prótesis, sobre todo las removibles, para evitar cualquier tipo de trauma, y siempre se va a preferir lo que es la cicatrización por primera intención. Y los pacientes con ya una osteonecrosis instaurada, bueno, vamos a tener el desbridamiento de la lesión en caso de que no responda al tratamiento local. Los dispositivos removibles intrabucales son recomendables para proteger las lesiones, y los lavajes con solución fisiológica o clorexidina al 0,12%. Bueno, y como conclusión, si bien los bifosfonatos están siendo muy estudiados, hay una gran cantidad de personas que los están consumiendo. Entonces nosotros como odontólogos tenemos que tener en cuenta realizar una correcta anamnesis de los pacientes, saber lo que toman, lo que no toman, no tener miedo de preguntarles, de indagar, que no sea un cuco preguntarles si tuvieron cáncer o si están cursando un cáncer. Bien. Son patologías que lamentablemente afectan considerablemente la calidad de vida de los pacientes, y es muy importante abordar esta clase de pacientes de forma interdisciplinaria. Lo ideal es que al paciente lo manden antes de que comience con estos tratamientos al odontólogo para que quede con la boca completamente sana. Pero como no es lo que pasa, tener idea de cómo poder tratarlo y saber qué preguntas son las adecuadas para hacerlo. Bueno, buenísimo. ¿Me escuchan? Sí, Pablo, se escucha. Sí, bárbaro. Bueno, excelente estuvo. Muchas gracias, Damaris. Un poco la idea de este Zoom era que todos estemos alertas cuando vamos a hacer alguna extracción. Sobre todo hay que sumar la pregunta, como decía recién Damaris, si la persona tuvo cáncer o está cursando, o si toma algún tipo de reforzador de calcio, y también hay otras enfermedades que podrían ser plausibles de que tengan una osteonecrosis. Por ejemplo, el denosumab que nombraba Damaris, que es un anticuerpo monoclonal, se usa a veces en artritis reumatoidea y otras enfermedades. Y hay otras drogas, no es solamente estas. Lo que sucede es que se producen la osteonecrosis en mucha menor medida, por eso no las mencionamos. Lo que sí que tenemos que estar muy alerta, porque la verdad puede ser que conozcamos a una persona desde hace 20 años, que ya le hicimos 3, 4, 5 extracciones, hace 15 años atrás. Entonces, como ya tenemos idea de que no hubo problemas, y es amigo y lo vemos todos los días, se sienta en el sillón y ya ni le preguntás, porque ya sabés que no tuvo problema, pero a lo mejor el problema apareció hace 5 años atrás y está tomando o le están pasando por vía parenteral bifosfonatos, y podemos provocar una iatrogenia, ¿sí?
la verdad que demandó mucho trabajo de parte de Damaris hacer este PowerPoint, porque fueron como muchas horas de Zoom diversos que nos fueron llegando y que tuvimos la suerte de poder arribar a ellos. Pero bueno, tengan en cuenta, nosotros no somos especialistas, así que tenemos, o sea, con tratamiento hemos hecho un caso. Así que la verdad que la idea nuestra es alertar, pero no tenemos experiencia. Uno de los Zoom de los cuales más extrajimos información fue de la doctora Silvana Picardo. Cuando tengan oportunidad de escucharla, véanla. Ella tiene una tesis que hizo de doctorado con 25.000 casos de osteonecrosis. Imagínense que nosotros tenemos un caso que hemos podido tratar. Así que la diferencia es esa. Después, cada profesor titular de cátedra de cualquier facultad ha visto más de 100 casos, seguramente. Así que cualquier problema que no pudiéramos resolver entre todos nosotros, bueno, ellos siempre se ofrecen. Inclusive, la doctora Picardo le blanqueamos que le robamos las fotos, algunas cosas. Dice, sí, macanudo, yo estoy siempre abierta a las consultas. Así que, bueno, esa es un poco la idea de la charla, ¿no? Y también que podamos interactuar. Nosotros, otra cosa que les quería comentar, tuvimos oportunidad de hacer unos flyers. Esos flyers van a ir por nuestra vía, digamos, hacia odontólogos. Son un par, uno con información general y otro más específica. Y para médicos se lo vamos a enviar a compañeros médicos para que no se mezclen, digamos, también alertándonos a ellos. Esos flyers fueron vistos en la cátedra de estomatología de la Facultad de Córdoba, así que digamos como que contamos con el apoyo de ellos. En general, todos los dictantes que hemos visto, todos ofrecen sus experiencias bueno, y la posibilidad de ayudarnos. Así que nosotros tenemos muy poca experiencia. Para que se den una idea, en el hospital de mayor complejidad que tenemos, el Castro Rendón, no han visto más de 10 casos. Así que dentro de lo que podamos nosotros ayudar, estamos dispuestos, pero por supuesto que nuestra experiencia es muy corta, y además esto cambia permanentemente. Permanentemente hay, se van instituyendo nuevos tratamientos o se busca la posibilidad de hacer lo posible menor intervención quirúrgica. Al principio era como que hubo bastante intervención y no fue lo mejor. Así que, nada, vamos ahora a abrir los micrófonos. El que quiera pregunte, si sabemos le decimos, y si no, le diremos, tratemos de investigar. Nosotros todos somos odontólogos, podemos buscar en los informes, que son miles, la información que deseamos encontrar. Y si no, contamos con estos profesionales que tienen mucha experiencia. Así que muchas gracias a todos los que se unieron, y estamos dispuestos a escucharlos. Y Sergio Viola me había enviado una pregunta recién. Sergio, ¿la querés hacer al aire? Bueno, Sergio, de Junín de los Andes,
A ver la pregunta que me había hecho. Vamos a ver. Dice, ahí está, Hola Sergio. Pablo, perdón. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas Lo que yo tardes. había preguntado de qué dependía el tiempo de duración de los bifosfonatos. O sea, se dice hasta 10 años, pero de qué dependía el Sí. tiempo de acumulación del bifosfonato y si hay alguna forma de poder determinar si quedan residuos del bifosfonato o no en el organismo, digamos. Esa era la pregunta. Te cuento, de lo que hemos escuchado nosotros, todo depende de la acumulación. Normalmente se acumula una concentración muchísimo mayor con la vía parenteral y además usan los de mayor potencia. Pero por vía oral también se van acumulando, sobre todo cuando la persona no tiene un seguimiento de parte de médicos, ¿no? De los profesionales que se lo prescribieron. En estos Zoom que escuchamos, había casos de personas que habían tomado bifosfonatos por 15 años solamente para osteoporosis. Así que imagínate que la concentración de droga que alcanzaron en hueso es altísima cuando para osteoporosis lo que comentan es que sería tomar 5 años. En cuanto al tema de poder saber si queda efecto, se habla de 10 años, pero digamos que a ciencia cierta no hay ningún marcador. En algún momento se habló de un marcador que a lo mejor lo escucharon nombrar, que se llama Beta Cross Lab, pero es un marcador que sirve para medir el metabolismo óseo, pero no para saber si una persona puede sufrir osteonecrosis o no. Y otra cosa que estaban investigando en Estados Unidos era de la parte genómica, digamos, de los genes, porque veían que algunos pacientes hacían la osteonecrosis y otros no, y a lo mejor con la misma droga, la misma tipo de administración y la misma cantidad de años. Entonces querían investigarlo desde ese punto de vista y lograr eh, un marcador confiable para decir esta persona puede ser que tenga una osteonecrosis. Pero hasta ahora eso aquí en el país no ha llegado, y así que no tenemos nada, solamente que si tuviéramos que hacer una extracción, por ejemplo, en una persona que consumió bifosfonatos, tomar los recaudos, como decía Damaris, los antibióticos desde antes de hacer la extracción. Depende de si, por ejemplo, una persona fue medicada por osteoporosis y no tiene tantos años, por ahí, capaz que 15 días antes de toma de antibióticos. Si es una persona que estuvo tratada con bifosfonatos por vía parenteral porque tuvo alguna metástasis, entonces sería conveniente desde antes, y se sigue tomando el antibiótico hasta que la herida cure. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a esa pregunta. Así que gracias por participar, Sergio. Al contrario, muchas gracias a vos, muy clara la respuesta. Hola, ¿cómo andan? Yo tenía una consulta, mi nombre es Lourdes, soy resi de Chosmalal. Quería que nos comenten si podían cómo fue el abordaje de este paciente que nos contaban del torus, cómo fue el tratamiento, porque si bien decía ahí Dami de que es muy personal como el abordaje, acá en Chosma estamos con seguimiento de un caso y quería saber más o menos cómo hicieron ustedes, por esto mismo, de que se ven pocos casos, entonces como para tener un poco más de datos. Bueno, gracias, Lourdes, por la pregunta. Tuvimos, digamos, suerte nosotros. No hubo exposición ósea, o sea que probablemente, no sé, estaría en los primeros estadios, seguramente, y se pudo solucionar solamente tomando antibióticos. Igualmente, fue necesaria la intervención
de infectóloga porque realmente es muy largo el tratamiento, de meses, y bueno, tolerarlo y además lograr la adherencia del paciente, inclusive ahora que tendríamos que citarlo, la verdad que ya lo intenté una vez, pero bueno, es gente que está cansada ya de su tratamiento oncológico, están hartos de ver médicos, así que ya la vamos a convencer, pero bueno, en algún momento vamos a poder mostrar las imágenes, la panorámica no se veía ninguna alteración, y bueno, por suerte consultó temprano, o sea, la derivaron temprano y pudimos evitar una exposición. El torus es una zona en donde hay hueso esclerótico, llega menos la irrigación de los vasos y bueno, es un lugar en donde claramente hay más posibilidades de que se instale una osteonecrosis. En este caso no hubo que hacer una intervención quirúrgica y se terminó resolviendo solo con antibióticos, pero bueno, llevó varios meses y bueno, por suerte la paciente nos respondió en ese momento. Así que tengan en cuenta que las extracciones son por ahí lo más habitual que puede desencadenar, digamos, estos cuadros de hueso expuesto, pero si no, también prótesis mal adaptadas, cualquier cosa que, como decía Damaris, pueda provocar microtraumas. Ustedes piensen que los epitelios en la boca son espesores muy finos, y en cualquier momento haces una erosión y llegas al hueso inmediatamente casi. Así que, bueno, eso por suerte no nos pasó, estuvimos siempre pendientes para ver si había salido de pus. Ustedes vieron la foto, amarillo se veía por transparencia, pero no lográbamos que salga, tampoco provocábamos que salga para no hacer una vía, digamos, ahí de entrada de más microorganismos de la boca, sino que tratábamos de que se mantenga ahí. Y bueno, y así fue. En este caso, por suerte, se resolvió sin tener que hacer intervenciones. Pero bueno, en otras oportunidades eh, hay que hacerlas, ¿no? Y más en estos lugares con tan poca irrigación como son los torus, que bueno, lamentablemente necesitan sí o sí una resolución quirúrgica. Muchas gracias. Ahí pregunta, me parece que es Zapala, sobre las indicaciones para los tratamientos de conducto en estos pacientes. Bueno, lo que hemos escuchado de los disertantes estos que les comentaba es que dicen que hay que tratar de no sobreinstrumentar y no sobreobturar. De San Martín. Bien, San Martín de los Andes. Y bueno, y además creo que cada caso es particular y si es, por ejemplo, una pieza que tiene un pequeño proceso periapical, habría que evaluar la posibilidad de la extracción, porque evidentemente con el tratamiento de conducto no vas a llegar a ese lugar, no se va a poder curar, y entonces quizá, bueno, hay que tomar las medidas estas de precaución que hablábamos, y directamente pensar en una extracción, a menos que sea una paciente extremadamente añosa y con muchísimos riesgos, que ahí ya no te sabría decir, pero en la generalidad sería esa. Bien, ¿quién está en tiro federal allá de San Martín de los Andes? ¿Qué pregunta? Aparece eso en el chat.
Bueno, otra cosa que les quería Macarena, bueno, gracias por tu pregunta. Bien, Carolina y Florencia, muy bien. Bien, una cosa más que les quería comentar era, las osteonecrosis ya eran bastante conocidas en pacientes que tuvieron una terapia radiante por algún cáncer, puede ser de boca o también puede ser de garganta. Tengan en cuenta que nosotros hablamos más o menos de 10 años después de la toma de bifosfonatos, pero en las osteonecrosis por radiación es para siempre el daño que se le produce al hueso. Así que si bien los métodos de cuidados que hay que tomar son muy similares, tengan en cuenta que el hueso va a estar probablemente dañado, inerte y no responda. O sea que hay que extremar los cuidados como hicimos, como hablaba Damaris recién con el tema de los bifosfonatos. Y cáncer de garganta, ustedes por ahí no se van a enterar porque el paciente ni pasa por nuestro consultorio, así que ténganlo en cuenta. Seguramente si es algo de cáncer de boca, lo más probable es que o lo hayan visto o se corra la voz en el hospital que trató ese paciente, pero cáncer de garganta no, y también reciben una dosis de radiación en los maxilares. Sobre todo el que más sufre es el maxilar inferior. Así que, bueno, también hay que tener cuidado con eso. Y después, otra cosa que escuchamos con respecto a implantes es que si bien las cirugías de implantes son muy cuidadas, bueno, existe la posibilidad de que si hacemos una cirugía de implantes sin saber, bueno, se genere un caso de estos de hueso expuesto. Y otra cosa importante también es que la presencia de implantes que ya estaban desde antes y la persona empezó a tomar bifosfonatos o le empezaron a administrar vía parenteral, bueno, también puede por vía de una eh, por vía periodontal, también podría llegar a generar una osteonecrosis, a pesar que el implante fue puesto desde antes de que tomaron la medicación. A ver, otra pregunta que dice ahí. Con lesión de bifurcación, ¿alguna mieloma? Jessica pregunta sobre sugerencia para tratamiento periodontal en el caso de un mieloma múltiple. Bueno, teóricamente, si haces supragingival, utilizas clorexidina, no debería haber problemas. Así que esa sería más o menos el cuidado. El problema es cuando uno hace una intervención por debajo de la encía, ¿no? Y ya interviene en el hueso. Así que, nada, eso es lo que se me ocurre para comentarte. Si el tema de esa lesión de bifurcación, quizás, ya te digo, podrías conectarte con otros profesionales que tengan más experiencia y ver la posibilidad quizá de una extracción. Véanlo según la sintomatología que tenga el paciente. Así que eso lo pueden evaluar. ¿Alguna otra pregunta?
recuerden comentarle a los médicos de su hospital el tema de la preparación bucal antes de un tratamiento oncológico, antes de una persona que va a tomar bifosfonatos para poder eliminar todos los elementos que estén mal o que estén regular. No dejamos elementos que estén ahí más o menos, no. Se van a tener que ir previos al tratamiento que van a recibir. Si no hay más preguntas, Damaris, no sé si quieres comentar algo más. No, Pablo, me parece que ya está todo más que claro. Bueno, esperemos que haya servido y que todos estemos alerta para el bien de los pacientes y también para protegernos nosotros, porque realmente que si nosotros hacemos una extracción y nos vemos en este problema, la verdad que es bastante desagradable y para ambos lados, ¿no? Así que querríamos no tener que pasar por eso, así que un poco la idea del Zoom era esa. Cada uno tiene la posibilidad de ahondar más, como comentaba antes, con verdaderos especialistas que pueden responder muchísimas más preguntas de las que les podría responder yo, que no tenemos experiencia casi, ¿no? Así que muchas gracias a todos.